¿Sabías que el cuerpo puede avisarte hasta 7 años antes de que aparezca la prediabetes o la diabetes, pero casi nadie reconoce esas señales? Es una de las realidades más preocupantes que he visto en consulta durante más de 2 décadas. El problema no es solo el azúcar alta. El verdadero peligro es que el cuerpo te habla mucho antes, y tú no lo escuchas porque esas señales se parecen demasiado al cansancio, al estrés o al simple envejecimiento. Con los años he visto a cientos de personas mayores de 50 llegar a mi consultorio convencidas de que sentirse agotadas, irritables o mentalmente lentas era normal para su edad. Pero cuando analizábamos sus síntomas juntos, quedaba claro que no era la edad, sino la inestabilidad silenciosa de la glucosa, avanzando poco a poco. Permíteme presentarme. Soy el doctor Luis Martínez, médico con más de 20 años de experiencia ayudando a adultos mayores a recuperar su energía, su claridad mental y su bienestar a través de estrategias simples, naturales y profundamente efectivas. Hoy quiero entregarte algo que puede cambiar tu vida. Las 7 señales más importantes que tu cuerpo utiliza para avisarte que tu azúcar está perdiendo control. Y lo haré de manera clara, práctica y sin tecnicismos innecesarios. Y te adelanto algo, la señal número 6 es una de las más ignoradas, y también una de las más peligrosas. No querrás perderte esa parte. Si estás listo para entender lo que tu cuerpo lleva años intentando decirte, entonces empecemos. Señal número 1. El cansancio persistente. A lo largo de mis más de 20 años en consulta, he escuchado a muchos pacientes repetir la misma frase: Doctor, me canso por todo. Será la edad. Y sin embargo, cuando observamos de cerca lo que ocurre dentro del cuerpo, descubrimos que ese agotamiento que aparece después de las comidas, esa falta de energía que rompe el ritmo del día, rara vez tiene que ver con los años. La verdadera causa suele ser la inestabilidad de la glucosa. Cuando comemos carbohidratos refinados, el azúcar en sangre sube de golpe y el cuerpo responde liberando una cantidad demasiado alta de insulina. Ese exceso hace que la glucosa caiga más rápido de lo que debería, y esa caída súbita se siente como si alguien apagara un interruptor dentro del cuerpo. El resultado es un cansancio pesado, profundo, que muchos aceptan como normal, cuando en realidad es un aviso temprano. Recuerdo claramente a un paciente de 57 años que llegaba siempre agotado después del almuerzo. Me decía que su cuerpo ya no rendía como antes. Pero al analizar su rutina alimentaria, descubrimos que siempre empezaba la comida con pan o arroz. Al cambiar simplemente el orden en que comía y añadir una caminata corta después de almorzar, su energía se transformó en cuestión de días. No necesitaba más café ni suplementos. Necesitaba que su glucosa dejara de subir y bajar sin control. Señal número 2. La niebla mental. Lo interesante es que la segunda señal aparece en un lugar que muchos no relacionan con el azúcar, la cabeza. He escuchado a pacientes mayores de 50 decir que sienten la mente lenta, que olvidan cosas simples, que les cuesta concentrarse o seguir una conversación. Algunos incluso llegan preocupados por un posible deterioro cognitivo, pero cuando revisamos lo que sucede en su organismo, la explicación suele estar en los cambios bruscos de glucosa. El cerebro depende de un flujo constante de energía. Si el azúcar sube demasiado rápido, la comunicación entre neuronas se vuelve más torpe. Si baja de golpe, el cerebro entra en una especie de modo ahorro que limita la memoria, la atención y la claridad mental. Por eso, la niebla mental aparece como una nube espesa que invade la cabeza y dificulta pensar con claridad. Una paciente de 63 años llegó convencida de que estaba empezando a perder facultades mentales. Sin embargo, después de estabilizar su glucosa durante unas semanas, la claridad volvió, la memoria mejoró y la confusión desapareció casi por completo. No era envejecimiento, era su cerebro pidiendo estabilidad. El cansancio constante y la niebla mental no son señales de que estás envejeciendo, son señales de que tu cuerpo necesita equilibrio antes de que el problema avance. Señal número 3. Los cambios de humor repentinos. Algo que muchas personas no relacionan con el azúcar es el estado emocional. Sin embargo, con el tiempo he aprendido que la glucosa inestable tiene un impacto directo en el humor, la paciencia y la capacidad de manejar el día. Cuando el azúcar sube demasiado rápido, se produce una sensación momentánea de energía y euforia. Pero en cuanto la insulina actúa y la glucosa cae, el cuerpo interpreta esa bajada como una pequeña amenaza.
Es entonces cuando aparece la irritabilidad sin motivo, la ansiedad que surge de la nada o esa sensación de impaciencia que incluso sorprende a la propia persona. He visto cómo alguien puede pasar de la calma a la frustración en cuestión de minutos, sin que haya ocurrido nada en el entorno. La explicación está dentro del cuerpo. Cuando la glucosa cae, el cerebro activa hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, para intentar recuperar energía rápidamente. Esa química interna se refleja en el carácter, en la forma de reaccionar, en la sensibilidad emocional. Muchas personas creen que es estrés, cansancio o simplemente tener un mal día, cuando en realidad es su glucosa cambiando demasiado rápido. Recuerdo una conversación en la que alguien me decía: no sé por qué estoy tan irritable, siento que cualquier cosa me molesta. Y al observar más de cerca su rutina diaria, el patrón era claro: desayunos muy dulces, largas horas sin comer o comidas llenas de carbohidratos refinados. Cada uno de esos hábitos empuja la glucosa hacia arriba y luego hacia abajo, creando un vaivén emocional que puede desgastar profundamente. Señal número 4. Los antojos intensos y el hambre que no se va. La siguiente señal es una de las más comunes y al mismo tiempo una de las más difíciles de controlar. Muchas personas sienten una necesidad urgente de comer algo dulce justo después de terminar una comida, o pasan apenas una hora y ya aparece la sensación de vacío en el estómago, como si no hubieran comido nada. Esta experiencia no es falta de voluntad ni glotonería, es biología pura. Cuando la glucosa sube y la insulina actúa rápidamente, el cerebro interpreta la caída como una emergencia. Envía una orden clara: necesito energía ya, y la fuente más rápida de energía que conoce es el azúcar. Por eso no pide verduras ni proteínas, pide pan, galletas, chocolate, refrescos. Estos antojos no son emocionales, son el resultado directo de un cuerpo que intenta compensar un desbalance interno. Recuerdo escuchar a alguien decir: es como si mi cuerpo mandara más que mi cabeza. Y es totalmente cierto. Cuando la glucosa cae demasiado rápido, la sensación de hambre se vuelve intensa, casi urgente. A veces la persona come, pero a la hora vuelve a sentir lo mismo, atrapada en un ciclo que parece no tener fin. Lo más importante es entender que estos antojos no son señales de debilidad, son señales de que la glucosa está enviando mensajes desesperados. Reconocerlos a tiempo cambia por completo la relación con la comida y con el propio cuerpo. Señal número 5. Las molestias digestivas. Durante mucho tiempo, muchas personas han asumido que la hinchazón, los gases, el estreñimiento o incluso la diarrea ocasional forman parte de una mala digestión o de una comida pesada. Sin embargo, con el paso de los años, he visto una relación clara entre estos síntomas y los altibajos de la glucosa. Cuando el azúcar en sangre se mantiene elevada durante largos periodos, la microbiota intestinal, ese conjunto de microorganismos que regula la digestión, el sistema inmunitario e incluso el estado de ánimo empieza a desequilibrarse. Las bacterias beneficiosas pierden terreno y las levaduras como la cándida aprovechan el exceso de azúcar para multiplicarse, creando un ambiente inflamatorio dentro del intestino. Esa inflamación puede manifestarse como hinchazón constante, digestiones pesadas, tránsito lento o demasiado rápido, y una sensación de plenitud que aparece incluso después de comer poco. Además, cuando la glucosa sube y baja como una montaña rusa, los nervios que controlan el movimiento del intestino también se ven afectados, lo que puede provocar digestión lenta o irregular. Muchas veces, quien lo padece piensa que es sensibilidad a ciertos alimentos, cuando en realidad es el intestino reaccionando a los cambios bruscos de azúcar. Señal número 6. Los problemas en la piel y las heridas que tardan en sanar. El cuerpo envía señales muy visibles cuando la glucosa está fuera de control, y una de las más claras aparece en la piel. He visto cómo pequeñas heridas que antes sanaban en pocos días empiezan a tardar semanas. Raspones que se vuelven molestos, cortes que tardan en cerrar, moretones que permanecen más de lo habitual. La explicación es sencilla. Cuando la glucosa está elevada, los vasos sanguíneos más pequeños comienzan a dañarse, y la circulación se vuelve menos eficiente. El oxígeno y los nutrientes tardan más en llegar a los tejidos, lo que ralentiza la reparación natural del cuerpo. Además, el azúcar alta interfiere en el funcionamiento de los glóbulos blancos, las células encargadas de defendernos de bacterias y de iniciar la reparación de los tejidos. Es como si el sistema de defensa estuviera adormecido. A esto se suma otro proceso silencioso, la glicación. El exceso de glucosa se adhiere al colágeno y la elastina,
dos proteínas esenciales para mantener la piel firme y saludable. Con el tiempo, esto provoca una piel más opaca, más seca, con arrugas prematuras o incluso manchas oscuras en zonas como el cuello o las axilas. Muchas personas creen que estos cambios son inevitables con la edad, pero el origen, en la mayoría de los casos, está en el azúcar. Señal número 7. El hormigueo y el adormecimiento en manos y pies. Esta es, quizá, una de las señales que más preocupa cuando aparece. Esa sensación de cosquilleo constante, como pequeñas agujas en la piel, o ese adormecimiento que hace que las manos o los pies no respondan igual. Estos síntomas suelen ser el reflejo de que los nervios periféricos están sufriendo. El exceso de glucosa daña los vasos sanguíneos que alimentan esos nervios, y poco a poco comienzan a deteriorarse. Al principio, la sensación es intermitente, apenas molesta. Luego puede convertirse en ardor, dolor punzante o pérdida parcial de la sensibilidad. He visto cómo muchas personas lo ignoran al comienzo, pensando que es mala postura, cansancio o incluso mala circulación. Pero cuando estos episodios se repiten, es una señal clara de que la glucosa lleva tiempo desestabilizada. Lo importante es entender que esta señal aparece mucho antes de que los daños sean irreversibles, y reconocerla puede marcar una gran diferencia. Las molestias digestivas, los cambios en la piel y el hormigueo no son señales aisladas. Son la forma en que el cuerpo insiste en que algo no está en equilibrio y necesita atención antes de avanzar hacia complicaciones mayores. Después de observar estas 7 señales, algo se vuelve evidente. No aparecen por separado ni son problemas aislados. Con el tiempo he aprendido que todas forman parte de un mismo hilo conductor, un patrón que se repite una y otra vez y que el cuerpo utiliza para llamar la atención cuando la glucosa deja de estar bajo control. Lo interesante es que cada señal parece provenir de un lugar distinto. Una afecta a la energía, otra a la mente, otra el estado emocional. Una aparece en el sistema digestivo, otra en la piel o incluso en los nervios de las manos y los pies. Pero, aunque parezcan desconectadas, todas apuntan al mismo origen, la inestabilidad de la glucosa. Es como si cada órgano hablara su propio idioma para decir exactamente lo mismo. Algo no está funcionando bien. Cuando la glucosa sube y baja como una montaña rusa, todo el cuerpo lo siente. El cerebro reacciona con niebla mental y cambios de humor, los músculos con fatiga, el intestino con inflamación, la piel con envejecimiento acelerado y las terminaciones nerviosas con hormigueo o adormecimiento. Cada sistema expresando el mismo desorden interno desde un ángulo distinto. Y lo más sorprendente es que el cuerpo no grita desde el primer día. Empieza con avisos suaves, silenciosos, casi imperceptibles. Un poco más de cansancio aquí, un antojo extraño allá, una digestión más pesada, una herida que tarda un poco más en sanar. Solo cuando no lo escuchamos, las señales se intensifican. Comprender que estas 7 señales forman parte de un mismo mensaje cambia por completo la perspectiva. Lo que parece un conjunto de pequeños problemas es, en realidad, un lenguaje coherente que el cuerpo utiliza para pedir equilibrio y atención. Y escucharlo a tiempo marca toda la diferencia. Después de reconocer las señales y comprender que todas proceden del mismo origen, lo verdaderamente importante es saber cómo recuperar el equilibrio. No hace falta contar calorías, seguir dietas extremas, ni usar dispositivos sofisticados. A lo largo del tiempo he visto que existen 3 estrategias simples, naturales y profundamente efectivas que transforman la energía, la digestión, el estado de ánimo y la claridad mental en cuestión de días. La primera estrategia es el orden inteligente de los alimentos. Muchas personas creen que lo que más influye en la glucosa es la cantidad de comida, pero en realidad el orden en el que se consumen los alimentos puede cambiar completamente la respuesta del cuerpo. Cuando la fibra entra primero, ya sea en forma de ensalada, verduras o legumbres, crea una especie de red en el intestino que ralentiza la absorción de azúcar. Si se empieza una comida con pan, arroz o pasta, la glucosa se eleva rápidamente, pero si se inicia con fibra, seguida de proteína y grasa, y se dejan los carbohidratos para el final, el cuerpo recibe la glucosa de manera lenta y estable. Es impresionante cómo algo tan sencillo puede reducir los picos y evitar los bajones de energía, los antojos y la irritabilidad. Al aplicar este orden, muchas personas descubren que dejan de sentir hambre constante y que su digestión mejora notablemente. La segunda estrategia, tan poderosa como la primera, es realizar una caminata de 10 a 15 minutos después de la comida más grande del día.
Los músculos son grandes consumidores de glucosa y, cuando se mueven, absorben el azúcar directamente de la sangre sin necesidad de insulina. Es algo así como activar una esponja natural dentro del cuerpo. Incluso un paseo ligero alrededor de la casa, caminar por el pasillo, subir un par de pisos de escaleras o moverse suavemente mientras escucha música puede ser suficiente. No se trata de hacer ejercicio intenso, sino de aprovechar el momento exacto en el que el azúcar sube. He visto cómo personas que se sentían pesadas y somnolientas después de comer comienzan a sentirse ligeras, centradas y con mejor digestión simplemente por incorporar esta caminata. Es una herramienta sencilla, accesible y adecuada para cualquier edad. La tercera estrategia es quizás la más subestimada: dormir bien. El sueño es un regulador metabólico tan poderoso que incluso una sola noche mal dormida puede elevar el cortisol, aumentar la resistencia a la insulina y provocar más hambre al día siguiente, especialmente antojos de azúcar. Cuando el cuerpo no descansa lo suficiente, no solo se altera el metabolismo, sino también el estado emocional, la concentración y la capacidad de decisión. Por eso, establecer una rutina nocturna coherente es esencial. Apagar pantallas, bajar las luces, evitar cenas muy pesadas y mantener la habitación fresca puede marcar una gran diferencia. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica que determina cómo funcionará el cuerpo al día siguiente. A medida que el sueño mejora, también lo hacen la claridad mental, el estado de ánimo y la estabilidad de la glucosa. Estas tres estrategias, el orden adecuado de los alimentos, la caminata después de comer y un sueño verdaderamente reparador, son pequeñas decisiones que, aplicadas con constancia, tienen un impacto profundo. No requieren sacrificios extremos y, sin embargo, ofrecen resultados que muchas personas tenían años esperando. La clave está en escucharse, en observar cómo responde el cuerpo y en darle las condiciones correctas para recuperar su equilibrio natural. Después de recorrer estas 7 señales y comprender cómo el cuerpo intenta comunicarse, queda claro que nada de esto ocurre por casualidad. Cada cansancio inesperado, cada antojo difícil de controlar, cada cambio de humor o molestia digestiva es parte de un mismo mensaje. El cuerpo busca volver al equilibrio. Y lo más esperanzador es que ese equilibrio no depende de la edad, sino de las decisiones que tomamos cada día. A lo largo del tiempo, he visto cómo personas que llevaban años viviendo con fatiga, niebla mental o digestiones pesadas, recuperaban su energía y su claridad simplemente al aplicar estas estrategias. No porque hayan encontrado una solución milagrosa, sino porque, por primera vez, escucharon lo que su cuerpo llevaba tiempo intentando decirles. El cambio empieza en el momento en que dejamos de justificar los síntomas como cosas de la edad y empezamos a verlos como señales de un sistema que quiere funcionar mejor. Las 3 estrategias que compartí: ordenar los alimentos de forma inteligente, caminar unos minutos después de comer y priorizar un sueño reparador, no son difíciles ni requieren sacrificios extremos. Son pequeños ajustes que, sumados día tras día, transforman la manera en que el cuerpo maneja la energía, la mente procesa la información y el estado emocional se estabiliza. Cada paso cuenta, incluso los más pequeños. Si algo quiero que quede grabado es esto: nunca es tarde para recuperar bienestar, nunca es tarde para sentir más claridad, más ligereza, más estabilidad. El cuerpo tiene una capacidad increíble para sanar cuando lo apoyamos con decisiones coherentes. Y si has llegado hasta aquí, significa que ya has dado el paso más importante: prestar atención. Ahora, te invito a observarte con más conciencia, a aplicar estos cambios y a compartir esta información con quienes la necesiten. A veces, un mensaje a tiempo puede cambiar la trayectoria de una vida.